So, hello and welcome to this series of lectures on how to make LC3. I'm Karen Scrivener from EPFL in Switzerland and Mi nombre es Fernando Martirena, soy de la Universidad Central de las Villas en Cuba. so we're going to make two versions of these lectures, one which I'm going to talk in, which is in English. Y la otra será en el idioma español que la voy a realizar yo. Okay. Los materiales cementicios tienen un papel muy importante en la civilización humana. A pesar de que tiene un perfil ambiental bastante bajo comparado con otros materiales, la cantidad colosal de materiales que se producen hace que su impacto en términos de emisiones de carbono sea considerable. En los últimos años se ha trabajado mucho en mejorar el perfil ambiental de la producción de cemento, y esto se hace sobre todo tratando de buscar materiales, los materiales cementicios suplementarios, que sean capaces de sustituir una parte del clinker, que es el componente más intenso en términos energéticos y el que más produce emisiones en el cemento. Desafortunadamente, la mayoría de los potenciales sustitutos de clinker que existen en este momento, que algunos de ellos son residuos de la producción industrial, como las escorias de alto horno, las cenizas volantes, no son disponibles en un volumen tal que puedan ser capaces de hacer un gran aporte a nivel global en términos de sustitución. O sea, en total podrían representar aproximadamente el 15% de la producción de cemento, y eso realmente no es suficiente para tener el impacto que se pide. Sin embargo, existen materiales como las arcillas, que son extremadamente abundantes a nivel de disponibilidades similares a los volúmenes de producción de cemento, que cuando son calcinadas a través de una activación térmica, se pueden convertir en puzolanas muy reactivas que podrían también sustituir al clinker. O sea que esto podría ser una alternativa muy interesante para mejorar el perfil ecológico de la producción de cemento. ¿Qué es entonces el LC3? Bueno, el LC3 es un cemento que combina la arcilla calcinada como material puzolánico reactivo y la piedra caliza. Combinándolas es un sistema muy similar a los sistemas de cemento Portland, pero combina estos dos materiales que interactúan entre sí de forma sinérgica. El proyecto LC3 es un proyecto que ha sido realizado de conjunto por partners en Suiza, en la India y en Cuba. Es un proyecto que está siendo financiado por la Agencia Suiza para la Cooperación, la COSUDE, y la idea, el objetivo de este proyecto es lograr introducir esta tecnología de LC3 para poder a nivel mundial lograr que la industria asimile esta tecnología y de esta forma buscar vías para reducir el impacto ambiental que tiene la producción de cemento. Básicamente, para poder entender el LC3 hay que entender la forma en que se produce el cemento Portland. O sea, el cemento Portland en su esencia básica es una combinación de clinker, que es un material que se produce a muy alta temperatura, más de 1500 grados, y el yeso, que son los principales componentes básicos. Normalmente, para tratar de reducir el clinker, como ya se había explicado, se usan materiales cementicios suplementarios como son las puzolanas, y esto es lo que se puede ver como el PPC 30, que en este caso donde se sustituye aproximadamente el 30% de clinker. Los sistemas, la familia de cementos LC3, como se explicaba, está compuesta por clinker, en este caso 50% de clinker, y una combinación de un 30% de arcillas calcinadas y un 15% de piedra caliza. O sea, estos sistemas pueden ser formulados en diferentes proporciones en dependencia del contenido del clinker. O sea, normalmente se trabaja con el LC350, que como se ve a la derecha en este gráfico, a pesar de que tiene 50% menos clinker que los cementos Portland ordinarios, puede lograr a partir de los 7 días incluso superarlo en resistencia. Por supuesto, como se reduce dramáticamente el contenido de clinker, pues esto implica reducciones en las emisiones de CO2. Y estos cementos son muy conocidos también por su amplia resistencia a los cloruros, lo cual los hace como una alternativa especialmente interesante en ambientes marinos. Y por supuesto también funcionan muy bien
cuando se trabaja con áridos expansivos que son susceptibles a la reacción silicia. Estos desarrollos no son sencillamente presupuestos teóricos desarrollados por académicos en un laboratorio. Aunque están precedidos de una investigación detallada, el trabajo que se ha hecho en el LC3 incluye pruebas industriales a escala de producción industrial y utilización industrial de estos productos tanto en Cuba como en China. Aquí están viendo ustedes a la izquierda de la imagen una producción industrial de 130 toneladas que se hizo en una fábrica de cemento en Cuba en el 2013. Este cemento fue usado de forma masiva en la industria, en la producción, por ejemplo, industrial de bloques de hormigón, que es uno de los materiales más populares en la América Latina, y también en la fabricación de hormigón reforzado, o sea, hormigón estructural reforzado. Quiere decir que el cemento fue utilizado como un cemento de uso general y no hubo problemas ninguno en su utilización. Entre las aplicaciones interesantes que tuvo en Cuba fue la construcción de viviendas, que sabemos que es una de las principales utilizaciones del cemento, sobre todo en los países en vía de desarrollo. Aquí están viendo ustedes una casa que fue construida en Santa Clara, Cuba, completamente usando este cemento, el cemento LC3. En este curso que tiene que ver con elementos sobre cómo producir el cemento LC3, nosotros vamos a dar una serie de presentaciones. La primera de ellas tiene que ver con el tema de los depósitos de arcilla, o sea, cómo identificar un depósito de arcilla desde el punto de vista geológico y cómo comenzar su explotación. Después vamos a hablar un poco de las formas de poder determinar el contenido de caolinita que veremos en este curso, que es el elemento dominante, el elemento principal en términos de reactividad y calidad de esta arcilla. Posteriormente veremos cómo poder procesar de forma óptima las arcillas caoliníticas, en este caso buscando la temperatura óptima o la ventana de activación desde el punto de vista de temperatura y de tiempo de residencia. Veremos también algunos protocolos de ensayo, como el protocolo R3 que se ha desarrollado, protocolos muy sencillos para poder de forma rápida y efectiva determinar la reactividad de una arcilla. Y veremos algunos detalles también de los detalles del proceso de producción de este cemento, o sea, la molienda. Estamos hablando de cementos que difieren un poco de los cementos tradicionales y es por eso que es importante conocer esto y bueno, también la sulfatación y la corrección de álcalis de estos cementos. Durante todo el curso nosotros vamos a estar haciendo énfasis en el contenido de caolín. El contenido de caolín se convierte en la propiedad predominante dentro de las arcillas, o sea, a partir del estudio que se ha hecho con arcillas de varios países, de varios lugares del mundo, y que ha sido un estudio de varios años, ha demostrado de que por encima de cualquier otro parámetro, o sea, por encima del tamaño de partícula, de la superficie específica, de la composición de minerales acompañantes, el contenido de caolín es la propiedad que define realmente la reactividad de esta arcilla. Si ustedes miran ese gráfico a la derecha, se dan cuenta de que hay una correlación perfecta entre la resistencia a compresión y el contenido de caolín de cada una de esas arcillas, incluso en diferentes edades. Y es por eso que nosotros nos vamos a enfocar nos vamos a concentrar en la determinación del contenido de caolín como el principal indicador de la calidad de las arcillas que estemos trabajando. Las arcillas caoliníticas tienen la ventaja, como ya había explicado anteriormente, de que son muy abundantes, o sea, son materiales que tienen una distribución geográfica prácticamente uniforme en todo el planeta, pero especialmente lo más interesante es que este tipo de arcillas, debido a su origen geológico, ocurre en la faja tropical del planeta, que es exactamente donde está hoy el principal crecimiento y la principal producción de cemento, o sea, países como China, la India, los países asiáticos en general tienen un alto por ciento de la producción mundial de cemento y esos son países que han sido bendecidos con abundantes reservas de arcillas caoliníticas, lo mismo en América Latina y también en África, o sea que hay un potencial tremendo de estas arcillas de ser utilizadas en estos países. Finalmente, si ustedes quieren conocer más información sobre este desarrollo, bueno, pues les recomendamos que visiten la página www.lc3.ch, donde encontrarán todo tipo de información técnica, práctica, y también sería muy interesante que pudieran ver un video que hemos llamado el Mini LC3, donde se explica de una forma muy didáctica qué es lo que es el LC3 y cómo funciona el LC3.
Bueno, con esto entonces terminamos la introducción y nos preparamos entonces para iniciar este interesante curso. Muchas gracias.